Silencio incómodo. Entonces, Sean bienvenidos todos nuestros amigos, sean bienvenidos todos nuestros amigos a este su programa Live Podcast. Hablamos vida. Soy Jackniel Valladares María Alejandra. Junior Romero, por aquí lejito. y por acá tenemos a un invitado especial. Un invitado. Preséntate, Sorpresa. invitado. Sorpresa, pero él dijo yo soy Junior y creo que ya se vio. ¿Verdad? Tuvieron un adelanto. Bueno, al invitado no tan sorpresa. Ajá. Preséntate. Preséntate, Mucho invitado. gusto. Soy Andrés. Un aplauso Andrés desde sus casas para nuestro querido Ovación invitado. de pie. Volvimos a despertar a la cachorrita. Ahorita A le ver. presentamos a Bailey, la nueva integrante de la familia. Y ahora nueva miembro de Live Podcast. Solo que ella no habla. Ladra. Ladra. Y bueno, esta semana vamos a estar hablando sobre un tema que es totalmente opuesto a la bienvenida. Vamos a estar hablando sobre la depresión. En las redes sociales dejamos una encuesta, una pregunta que varias personas respondieron, pero también hicimos una entrevista en la iglesia a algunos jóvenes. Entonces vamos a ver qué dice la gente sobre la depresión. ¿Qué dice la gente? Por Live Podcast. En nuestra encuesta por las redes sociales lanzamos la pregunta: ¿alguna vez has estado deprimido? Y sorpresivamente, el 100% respondió que sí. Y tenemos algunas respuestas que nos dejaron también por las mismas redes sociales. A la pregunta: ¿cómo lidias con la depresión? ¿Qué te ayuda? Alguien respondió: bueno, en mi caso me ayuda a escuchar alabanza cristiana. Me calma al instante. Otra persona respondió: me ayuda a ocuparme en trabajar por las metas que tengo. Ocupaciones. Otra persona simplemente respondió: me encanta la fe de esta persona, el Señor. Aleluya. Así tal cual. Otra persona respondió: me ayuda a rodearme de personas que me escuchen y apoyen. Muy importante. Otra persona también simplemente respondió: orando. Así de sencillo. Me encanta la fe de esta gente. Y otra persona respondió: alejarme de todo y analizar todo lo que me rodea. Tenemos otro amigo que también respondió: pienso en el amor de Dios y su gran misericordia para ayudarnos, su fidelidad. Esta respuesta me gusta. ¿Has pasado un momento de depresión? ¿Y cómo lo superaste? Sí, pasé un momento de depresión y lo superé llevándole la contraria a los estados de ánimo negativos. ¿Has pasado un momento de depresión? ¿Y cómo lo superaste? Sí, lo pasé cuando mi padre se fue de la casa y gracias a Dios lo superé. Sí, pasé varios momentos de depresiones, pero desde que conocí al Señor no fue fácil, pero poco a poco cuando fui conociendo su palabra, fui mejorando y hoy puedo decir gracias a Dios que ya no sufro de depresión. Una de las respuestas que me gustó mucho en las entrevistas que se hicieron es que nuestro querido hermano Alexander, él mencionaba que lo que lo ayudaba a lidiar con la depresión era llevarle la contraria a eso que lo deprimía. En otras palabras, trataba de ignorar aquello que lo estaba deprimiendo, tratando de sacarle el cuerpo. Yo creo que muchas veces nosotros instintivamente hacemos eso. Sí, y también la de Ale fue una muy buena respuesta. Pero también me gustó la de David. David dijo que él sufrió depresión en el momento en el que su papá se fue, pero que gracias al Señor había logrado superarlo. Entonces vamos a comenzar leyendo una breve definición de lo que depresión es. Ya me pusieron la intro. La chica de las definiciones. La chica de las definiciones. La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. ¿Qué creen ustedes que sea la depresión? Su propio concepto. ¿Qué tiene que decir nuestro invitado
del día de hoy. Bueno, para mí la depresión es más como un choque de malas emociones o de malos actos que a veces cometemos. ¿Por qué? Porque en mi caso me pasa que cuando estaba en mi proceso más o menos como depresivo, siempre me echaba la culpa de todo. Por ejemplo, si yo cometía un error, que por ejemplo se me cayó un vaso y lo partí, yo me echaba, obvio, claro, era mi culpa, pero yo me echaba más que todo y decía que yo no servía para nada. ¿Por qué? Porque como estaba sumiso en ese proceso de depresión, cuando hacía algo malo, era lo peor. Entonces, como todas esas emociones se iban juntando, se iba formando como una gran bola de nieve, por así decirlo, y se iba poniendo poco a poco peor, que era en lo que más iba sumiso pasando ese proceso. Mi definición, yo creo que sería la misma que leímos en la definición. De hecho, yo lo llegué a comparar precisamente con esa expresión, un estado de profunda tristeza. Eso para mí es la depresión, un estado no de una tristeza superficial, que simplemente viene y se va, así como llega, así se va, no. Sino que es un estado de profunda tristeza que es capaz de durar mucho tiempo y es también capaz de afectar ya no solamente las funciones psíquicas, sino hasta ya las funciones del cuerpo normal. Es capaz de enfermarnos también. Es que, hablando sobre la depresión, a veces puede ser silenciosa. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento algún cuadro o algún nivel de depresión, donde sabemos de que no es como deberíamos sentirnos, pero damos paso a veces conscientemente a los pensamientos. Creo que principalmente una de las causas de la depresión es dejar que la ansiedad y los pensamientos nos controlen. O sea, que se apoderen de nosotros completamente. Es una forma de deprimirse, porque a veces, empiezas a pensar, no voy a poder hacer esto, o hice esto mal, y dejar que ese sentimiento crezca, te hace sentir mal. Entonces empiezas como la definición lo dijo, dejas de sentirte anímicamente bien, te sientes triste, no sabes por qué, no quieres salir, lo que quieres es comer, lo que quieres es dormir. Y entonces te vas alejando poco a poco de lo que Dios puso en tu vida, de los sueños, de las responsabilidades, de los proyectos que tengas como joven, como adolescente, como hombre, como padre de familia. A veces nos vamos alejando de ese llamado. Vamos alejándonos de lo que sabemos que tenemos que hacer. Y causa un cuadro de depresión. Podría ser una de las causas. Yo lo que veo es que la depresión para mí es una emoción mal gestionada. Porque si leemos el concepto, la definición decía que era un estado de profunda tristeza. ¿Y por qué hablar de la depresión en este espacio? Primero, no es un secreto que los jóvenes sean quienes en su mayoría padezcan de depresión. Pero también porque hemos venido hablando sobre emociones. Hemos venido hablando del temor, hemos venido hablando de la ansiedad. Y lo que queremos manifestar o lo que queremos transmitir es que Dios nos creó con emociones que son complejas, que no siempre sabemos cómo manejar. Y está bien estar deprimido, está bien sentirse triste porque es natural. Ahora, lo que queremos hablar en este programa es cómo poder lidiar con la depresión de una forma que también honre a Dios. Porque puedo sentirme triste porque mi papá se fue de la casa, me puedo sentir triste porque perdí a un familiar, es un momento normal. Me puedo sentir triste porque perdí mi trabajo. Te dejó la novia. Te dejó la novia, te dejó el novio. Yo diría que esa es la principal
fuente de depresión de los jóvenes. Creo que lo dejó la novia. En parte sí, pero en consejería me he dado cuenta que muchas de las causas de depresión de ellos es el no sentirse suficiente para realizar X o Y cosas. No es solamente la novia o el novio, no, que no tengo, que estoy solo, sino que muchas veces me dicen, no sirvo para nada, no estoy a gusto con mi cuerpo, tengo esta situación en mi casa y no sé cómo resolverla, y son cosas complejas. Pero la depresión es eso, es una emoción. Primero hay que analizar que es parte de estar profundamente triste para poder resolverla. Entonces, para mí la depresión es una emoción que no ha sido manejada de una forma correcta, gestionada de una forma correcta. Estoy triste, estoy muy triste, pero no sé cómo lidiar con esa tristeza. Hay algo que tú mencionabas y que me pareció interesante, me hizo pensar. Tú dijiste que había momentos en donde estar triste estaba bien. Me hiciste recordar en el caso bíblico del apóstol Pablo, cuando él escribe a los Corintios en su segunda carta, él dice que hay una tristeza que es según Dios, pero que esa tristeza es una tristeza buena en el sentido de que produce en la gente arrepentimiento de alguna mala acción que la persona haya cometido, y ahora eso le está pesando, eso le está produciendo un sentimiento de tristeza, pero que lo está llevando a volverse a Dios, a volverse al buen camino. Pero me llama también la atención que el mismo apóstol Pablo dice que hay otra tristeza, que es la tristeza del mundo, que esa es la tristeza que creo yo que es la que viene a ser de la que estamos hablando ahora mismo, que es una tristeza que es capaz, es una tristeza profunda que es capaz de llevar a la persona a la misma muerte. Y hablando de esto, de Pablo, un personaje que habló sobre la tristeza, sería bueno recordar o traer a memoria, como hicimos con la ansiedad y con el temor, personajes bíblicos que hayan padecido depresión, que han estado sumamente tristes. ¿Quién quiere arrancar? Invitado estrella. Yo quiero darle, sí, vamos a darle el privilegio a nuestro invitado el día de hoy. Bueno, personajes bíblicos que pasaron por el proceso de depresión. Cuando me los puse a investigar, cuando vi los nombres, más que todos los personajes, fueron a veces personajes que tuvieron mucha fe, pero como todo ser humano, obviamente, pasaron por un mal proceso. Y el que más me llamó la atención fue Elías. ¿Por qué? Porque cuando Elías estaba, no me acuerdo muy bien de la historia, pero cuando estaba luchando en contra de los hechiceros, o luchando más que todo, no, tratando de demostrar el verdadero Dios, cuando los hechiceros no podían, con toda su fuerza, con todos sus rituales, no podían mostrar, según ellos, el verdadero Dios, y Elías sí pudo, porque por medio de esa fe que él tuvo, Dios se pudo demostrar a cada uno de ellos. Y sin embargo, me dan como que mucha tristeza también por una parte, porque a pesar de que él demostró y Dios se manifestó, la reina Jezabel prácticamente lo mandó a matar. O sea, lo amenazó, lo mandó a matar. Y en ese momento de angustia, o sea, pero tanta angustia que sintió que tuvo como que un proceso de depresión fuerte. ¿Por qué? Porque hasta le pidió al mismo Dios que le quitara la vida. Y me quedé muy perplejo en esa parte porque fue algo muy difícil, y a pesar de que él demostró todo, Dios le dio, como quien dice uno, la victoria. Fue muy fuerte para él. Para mí, un personaje bíblico que experimentó depresión, el rey David. Me robaste el personaje. Yo voy a demandar a Junior porque me robó el personaje. Por eso yo advertí al principio que no nos fuéramos a copiar. Lo que es que teníamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pero, en fin. Pero el rey David, pero ya me lo robaste. Lo robé. Perdóname ese pecado. El rey David, porque si nosotros leemos los Salmos, en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta de que el rey David se quejaba de alguna situación apremiante que le estaba pasando.
ya sea por una enfermedad, ya sea porque tenía guerra contra algún enemigo, algún pueblo extranjero enemigo que le estaba causando mucha ansiedad, o porque tal vez había cometido un pecado y el peso de la culpa lo estaba matando por dentro. Y en muchos de esos salmos él expresa mucha ansiedad, mucha tristeza. Y uno de los salmos que a mí me llama la atención, que a mí me gusta y que quiero poner como ejemplo de ese estado en el que ese estado que David pasó de depresión, yo diría que sería el Salmo 13, porque en el Salmo 13 David empieza diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo andaré poniendo consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Decíamos que la depresión es un momento de una tristeza profunda. Y una tristeza, como mencionaba yo, que es una tristeza que es duradera, que no es solamente de un momento a otro. Entonces me llama la atención que David dice que él trataba de poner consejos en su corazón, pero tenía tristezas todos los días. Era una tristeza continua, era una profunda tristeza. Algunos piensan que él estaba pasando por ese momento por alguna enfermedad y que tal vez los enemigos de él estaban esperando que él pues muriera por la enfermedad para triunfar sobre él. Entonces eso lo angustiaba porque él tal vez clamaba al Señor, pero él tal vez sentía que Dios no respondía a su tiempo. Y eso también le causaba mucho estrés y mucha ansiedad y tristeza. Este punto me parece muy interesante porque en ocasiones pensamos que los hombres de Dios, los personajes bíblicos, los pastores, nuestros líderes, no sufren este tipo de males. Son los superhéroes porque como Linito está ahí todos los sábados ahí orando y tú le escuchas raba, tú dices no. Él no debe pasar por depresión. Sí. Y cuando leemos la Biblia y cuando conocemos a nuestros líderes, nos damos cuenta de que es un proceso que tal vez es natural, que también nos hace crecer, como el personaje bíblico que quiero mencionar. Job sufrió una gran prueba. De por sí la Biblia nos dice de que era un hombre justo y el enemigo fue el que le dijo: no, pero él es justo porque tú estás con él. Y Dios permitió de que pasaran unas ciertas pruebas. Y él, en medio de todo su proceso, supongo y leemos que no se sintió bien. No estaba contento. Oh, gracias, Señor, me quitaste a mis hijos, se fue mi esposa, ya no tengo los animales. No. Sintió un gran dolor. Llegó al punto de que le pidió al Señor que le quitara la vida. Señor, ya. Pero también con este ejemplo bíblico podemos ver de que a pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros. Y este hombre estuvo con Dios, Dios le enseñó, lo ministró, lo ayudó. Y la palabra dice que cuando salió de todas sus circunstancias, y supongo que de su depresión, Dios le multiplicó lo que tenía. Entonces también podemos ver en base a este personaje de que los hombres de fe, que ante los ojos de Dios son justos, también pueden pasar eso. Por eso si tú en algún momento te sientes, o en este momento te sientes en depresión, a lo mejor tienes malos pensamientos y dices: Señor, llévame. Miren, es un proceso de Dios. Tal vez haya cosas que trabajar, tal vez haya cosas que tienes que dejar, pero este proceso y este sentimiento es para ayudarte a ser mejor. El personaje que quiero mencionar, pero ya va, antes de mencionar el mío, yo voy a decir que Junior me robó el que iba a decir. Igualito lo voy a decir. Pero del que mencionó Junior, que era el que yo iba a mencionar primero. Sana tu corazón. Después hablamos. Bueno,
Una vez recuerdo que estábamos hablando en una reunión de jóvenes sobre David y decíamos que David, después de pecar, cuando el Señor le quitó la vida al hijo que había tenido con Betsabé como consecuencia de su pecado, él estuvo tan deprimido que se bañó en ceniza y dormía en el piso, en el patio, no comía ni se bañaba, dice algunas versiones. Pero nosotros creemos que estamos hablando a los jóvenes que aunque estén deprimidos, ustedes sí báñense, porque ustedes no son David. Aunque sean otakus. Aunque sean otakus, báñense. No, mentira. Yo quiero hablar sobre Jesús. Hay una palabra en la Biblia que dice que él fue tentado en todo, pero él no pecó. Y hay un momento que para mí deja muy claro su profunda tristeza, que fue cuando estaba en la cruz y clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si eso no es algo triste, yo de verdad no sé qué es, porque alegre no es. Pero ese grito desgarrador en un momento tan cruel para él, donde había sido brutalmente golpeado, donde había sido torturado, donde había sido maltratado verbalmente también, no solamente físicamente, y donde se estaba sintiendo desamparado, solo, y exclamar, Señor, me abandonaste. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Y la Biblia dice que pese a la tristeza que Jesús pudo experimentar, pese a cualquier cosa, porque decir que fue tentado en todo, ese todo incluye las emociones también. Él no pecó. Y para mí, el hablar sobre personajes bíblicos en este espacio es una forma de comprobar que se puede estar triste y no pecar. ¿Sabes? Una cosa es sentirte profundamente triste por alguna razón, porque todos lidiamos con eso. La pérdida de un familiar es algo que hiere, que duele mucho, como para no estar triste. Pero también veo que lo que yo hago con esa emoción es lo que me va a hacer pecar o no. No, porque estoy deprimido voy a comenzar a cortarme, voy a comenzar a hacerme daño. Ven, entonces veo que estas personas padecieron de tristeza muy profunda, pero esa tristeza los llevó al Señor, a glorificar al Señor, a hablar con Dios y no a alejarse ni a cometer otros pecados, sino a tener un tiempo de restauración. Eso me lleva a pensar cómo nosotros hoy en día hemos lidiado con nuestra depresión. Pero primero ustedes, cuéntenlo. No, sí, iba a mencionar que eso es complicado, ¿no? A mí me llama la atención que a veces nosotros luchamos tanto con estas tristezas que tenemos, que es como que se nos olvida todo. Se nos olvida el cariño que nos tienen nuestros seres queridos. Mira, y como dices tú, es capaz de llevarnos a hacer cosas que a veces no tienen sentido. Desde dejar de comer hasta menospreciar todo trato de cariño de otros. Nos convierte en personas egoístas muchas veces. En otras simplemente pues no prestamos atención a nada. Y entonces eso me hace reflexionar mucho de que realmente no quiero despreciar el cariño que otras personas me dan por sentirme triste. Más bien hay momentos, como mencionaba María en el programa anterior, que es bueno tener ayuda de otras personas, sentir el acompañamiento de otra persona que te ayude a hacer ver eso que te está poniendo triste, que muchas veces son cosas que son caprichos. Yo considero que, sé que no son todas las veces, pero sé que muchas de las cosas que nos entristecen muchas veces son caprichos. Y a veces es bueno como que tener a una persona que te haga como que volver en sí, que te haga como que entrar en razón y dejar de pensar tan egoístamente. ¿Eso fue lo que te ayudó a lidiar con la depresión? Más o menos, sí, realmente sí. Y Andrés, yo recuerdo que Andrés una vez me comentó que había tenido un momento de mucha depresión hace mucho tiempo y me gustaría que él contara cómo él lidió con eso. Bueno, sí, eso fue hace como, echando cuenta como hace 8 meses, yo tenía como un grupo de amigos donde digamos que la mayoría aún no eran del mundo y muy pocos éramos de cristianos o éramos de las mismas iglesias, pues. Y
tuve una relación, obviamente yo estaba como que fuera de esa relación, no estaba aprobada por Dios, pero habían personas supuestamente que iban a la iglesia y me decían, no, pero está con esa chica, que esa chica es buena gente, es buena persona. Y bueno, yo les hice caso. Cuando yo estuve en la relación, los primeros meses todo fue bonito, todo fue agradable, pero cuando yo le iba a hablar de la palabra, o cuando la invitaba a la iglesia, era difícil porque ella siempre me decía, no, pero es que yo soy esta religión y esto y aquello, sin decirle que se cambiara, solamente que fuera y ya Dios iba a hacer el trabajo y claro, orar por ella también. Y desde que eso comenzó, fue como que un desgranaje, todo se fue poniendo peor y peor. Cuando yo abro los ojos, yo digo, ya yo no voy a seguir en esta relación y la voy a terminar. El que la terminé fui yo y cuando teníamos problemas, más que todo nuestros problemas eran por nuestras creencias. Hubo un punto en donde como yo estaba tan enamorado, yo dije, no, yo voy a respetar su creencia y ya, no va a haber problema. Y bueno, me equivoqué, los problemas siguieron y fueron empeorando poco a poco. Bueno, cuando corté la relación, ahí es cuando vino lo peor, porque entré en una depresión muy fuerte, donde no quise conocer a nadie, no quise ser amigo de nadie, no quería salir, quería estar todo el tiempo en mi casa viendo series, jugando en la PC y bueno, infinidad de cosas que no me ayudaban en nada, porque sí, me ayudaban a distraerme, pero no me sacaban de ese círculo vicioso que tenía y todos los días iba en lo mismo. Pasé por un proceso de ansiedad también, que me costó mucho, pero cuando fui entrando poco a poco a la presencia con Dios y fui entendiendo más a profundo su palabra, me dio un versículo que me ayudó mucho y que en ese momento como que no hizo como que una ráfaga de viento y ya se fueron los problemas y las emociones, pero sí en poco tiempo me fue sacando de ese abismo, de esa oscuridad, porque es un proceso muy fuerte, porque he estado con amigos que han pasado por procesos de depresiones más fuertes que el que he tenido, y no solamente es porque lo dejó la novia, o porque tiene problemas con la novia, sino es porque perdieron un familiar, perdieron seres que para ellos eran su gran, como quien dice, su gran pilar, y ya no están. Y es muy fuerte, porque uno dice, no, lo voy a ayudar hoy, pero ya mañana va a estar mejor. Y quizás mañana esté peor. Es más, he visto algunos que hasta se han querido quitar la vida. Pero cuando uno está con Dios, cuando uno ora por esas personas, cualquier atadura, cualquier cosa que pase puede cambiar con una sola oración. Que se haga con fe puede cambiar todo lo malo que puede estar pasando. Da un giro de 180 sí, grados. Da un giro que uno queda como que, wow, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué vino? Un huracán que se llevó todo. Pero en verdad no, sino que a veces uno cuando Dios hace todo, es a su manera y lo hace perfecto. Y las cosas fluyen. Y fluyen de una manera muy bonita, que uno queda como que, pero bueno, ¿qué pasa aquí? No, y lo que, o sea, me llamó mucho la atención tu testimonio y lo que nos contaste, porque tal vez no por los mismos motivos, pero yo en mi adolescencia, yo sufrí cuadros de depresión, pero para el momento yo no los identifiqué. Y una de las cosas en las que yo digo hoy en día, yo sentía depresión, es porque yo buscaba entretenerme, entretener la mente. En ese tiempo no había Netflix, en ese tiempo tal vez en la casa creo que no había cable, pero lo mío era jugar. Yo me iba a un cyber y yo más bien de entrar al liceo, no entraba al liceo, me iba directo al cyber y había oportunidades que yo me iba caminando desde mi casa hasta el cyber, que era más o menos cerca de la escuela, del liceo. Me iba caminando para yo agarrar ese dinero y jugar.
Y si no tenía dinero, igualito yo iba y me quedaba viendo a los demás jugar. Pero yo no entraba al liceo. No entraba. Yo decía entre mí, en este momento yo no pensaba, me distraía, no tenía que lidiar tal vez con situaciones en mi hogar, no tenía que lidiar con ningún clase de pensamiento, solo me entretenía. Hoy en día yo analizo eso y digo, oye, sí, yo tenía un problema. Y puedo entender el por qué ciertas personas entran en adicciones. Porque es muy fácil desde afuera, sin conocer lo que pueda estar sintiendo una persona, decir, oye, este es porque es drogadicto, este porque se la pasa bebiendo, este no entiendo por qué nunca sale de su casa. Pero oye, uno no conoce las circunstancias, las emociones que puede estar sintiendo la persona. ¿Por qué él prefiere entretenerse su mente en un videojuego, lamentablemente en drogas, en alcohol, para no pensar? ¿Pero por qué? Bueno, porque está pasando un proceso, una circunstancia que lo está llevando a la depresión. Entonces son síntomas. ¿Y cómo yo salí de eso? Bueno, el gusto por los videojuegos queda. ¿Por qué? Porque es una forma de entretenerse. Pero tal vez la adicción que sí tuve en su momento, por consecuencia de una depresión que yo desconocía y que probablemente mis padres tampoco no supieron cómo tratarlo, pero uno fue ir madurando, ir entendiendo las prioridades, poner prioridades. Y dos, que creo que es la más importante, fue acercarme al Señor. Porque esto pasó principalmente desde mis 13 años hasta aproximadamente 15, 16. Yo nací en un hogar cristiano. Y como sé que hay muchos jóvenes que nos miran, muchos jóvenes que están en la iglesia, que vienen con sus padres. Pero es necesario que aunque tú naciste en la iglesia, aunque a ti te presentaron en la iglesia y vino el pastor y dijo, hermano, vamos a orar por este niño. A pesar de que tú hayas pasado todo ese proceso y la escuela bíblica y todo lo demás, nosotros como individuos necesitamos conocer a Dios. Fundamental. Mi experiencia con Dios, de aquel que predicaban, de aquel que me enseñaron, de aquel que mis padres me instruyeron, mi experiencia personal fue a los 15 años. Fue un mes que tuve la oportunidad, yo vivía en Valencia, tuve la oportunidad de ir a Caracas, y ese mes completo el Señor me fue procesando. Lo conocí, tuve una experiencia, conocí los dones del Espíritu, el mover, la alabanza, eso fue algo extraordinario, aunque yo vivía en una iglesia, en el sentido de que mis padres eran pastores, siempre éramos activos en la iglesia, pero la experiencia de conocer al Señor, de sentir al Señor, fue a partir de los 15 años. Y a partir de ahí no voy a decir que mágicamente ya dejé todo, ya pasé la depresión, ya no. Ahí lo que comenzó fue un proceso de conocer a Dios, un proceso de conocer mis emociones, un proceso de maduración, un proceso que aún estoy en ese proceso. Pero que yo sé que yo siempre hablo de esto, del propósito. Cuando Dios revela un propósito, ahí tú comienzas a poner las prioridades, empiezas a manejar las emociones. Hemos dicho que la depresión es un mal manejo de emociones. Cuando tú empiezas a conocer, Dios me llamó para esto, Dios me ha dado un propósito, Dios me ha dado un llamado y tengo que trabajar en pos de eso, Dios también nos va ayudando a manejar nuestras emociones, a superar etapas
y a poder lidiar con este tipo de situaciones o de emociones. Entonces, ese fue mi proceso y cómo aprendí a lidiar con él. Y aquí, aprovechando ya que terminé, aquí está nuestra cachorrita. Conozcan a Bailey, la nueva Life Cota. Mira, para que conozcan a Bailey. Tiene un lazo torcido, pero es porque es muy rebelde. Bueno, la forma en la que todos lidiamos con las emociones es bien diferente, ¿no? No todos lidian con el sentimiento de tristeza de la misma manera. Unos jugando, otros aislándose, otros rechazando afecto. En mi caso, yo me acuerdo que me cerré. Porque es bien estúpido ahora que lo digo, o sea, ahora que lo pienso, ¿no? Por eso veo que todas las etapas en nuestra vida son necesarias, pero que a veces nos tomamos muy a pecho algunas cosas que realmente no son tan importantes. Y en ese momento yo me acuerdo que no se vayan a reír, pero yo me acuerdo que yo me deprimí mucho porque la persona que a mí me gustaba no terminaba de cuajar, o sea, no terminaba de decir sí ni no, sino que era como que me gustas, pero no, pero sí. Y ese, ustedes saben, ese de que sí, que no, que sí, que no. A mí me hirió mucho. Y yo me acuerdo que yo me deprimí de una forma tan absurda. Y yo lloraba ay, Dios mío, y yo ahora lo pienso y digo, yo fui demasiado boba. Entiendo, ¿no? Pero es cuestión de que a veces desperdiciamos tanto tiempo estancándonos en la tristeza que nos olvidamos de ver todo lo que el Señor nos está ofreciendo, que sí es bueno. Que yo en mi caso desperdicié muchos días de felicidad por estar triste por una persona que hoy ni siquiera está sentada a mi lado. Y que ya es algo que quedó en el pasado. Entonces, para mí, ahora lidiar con la depresión, veo que mi forma fue en ese momento de no quedarme anclada a ese sentimiento pasajero, sino en pensar, bueno, esta persona no es para mí, se lo perdió, yo seguí. Y me enfoqué en terminar mi carrera universitaria, me enfoqué en hacer más amigos, pero también me acuerdo que mi forma fue cerrarme, de que tipo, bueno, ya yo no me enamoro más, yo no voy a tener más nada con nadie, yo no me voy a casar nunca, yo tengo el don de Pablo y así, el don de Pablo. Él es el don de Pablo. Este es el don de Salud. Pablo. Sí, este es el don de Pablo. Ahí está presentado. El don de Pablo. Pero veo que hay muchas personas que también nos cerramos, otros lidiamos con... Pero yo creo que algo que puede ayudarnos mucho es pensar que todo es absolutamente pasajero. Entonces, eso, el no estancarnos en esta emoción, todo va a pasar, la tristeza también pasa. Perdimos un familiar, siempre va a doler que no esté presente, pero tal vez ya no va a doler como en el primer momento, te acostumbras a que ya no esté la persona, a veces. O si perdiste tu trabajo, Dios te va a proveer algo mejor. Si no entraste a la universidad que querías, Dios va a abrir puertas para otra. Entonces, es ver eso, que son momentos, son situaciones y es también estar triste, pero no quedarnos en la tristeza es una buena manera de no caer en depresión. Y bueno, con la bipolaridad activa, vamos a ver cuáles son las noticias de la semana. Entra intro. ¿Cómo es? En esta semana, en Loti Life, tenemos una noticia que por lo menos a mí me llama la atención y creo que no es de extrañar que estemos viendo esto en la época en la que nos encontramos actualmente. Una iglesia en Massachusetts, Estados Unidos, quiere abrir una escuela privada para dar clases y enseñar sobre la Biblia. Pero como sabemos, las cosas en Estados Unidos con respecto a temas como la ideología de género, el aborto y todas esas cosas están muy delicadas y a la flor de piel. No quieren darle a esta iglesia la oportunidad de abrir esta escuela, alegando que las enseñanzas religiosas de ellos podrían no ser las más adecuadas para los infantes, jóvenes que puedan asistir y escuchar dicha instrucción. La iglesia alega que esto es un ataque
de, podríamos decir, amarillismo, no sé cómo expresarlo, de verdad que no sé cómo expresarlo. Es como denigración. Ellos lo han considerado como una denigración de parte de este comité. Esperamos entonces en el Señor que las cosas se puedan resolver y que el Señor siga manifestando la gloria de su palabra a las naciones. Amén. Muy interesante la noticia, ¿no? Sí. En otras noticias, ¿vieron la cachetada que le pegó Will Smith a... Sinceramente, esa fue una de las noticias que yo investigué, pero como es algo tan cliché, no quise traerlo al programa. Pero sí estuvo bien. Bien Mira, gracioso. me recordó, ¿sabes la película No mires arriba? Y que cuando están hablando, no, del cielo va a caer un meteorito y va a destruir. En otras noticias, fulanita volvió con su novio. Ese que la engañó. Ese que la engañó. Sí. Pero ¿sabes que dicen que la mujer que él defendió, que es su esposa, y que ella le fue infiel con un amigo del hijo de ella? Ajá, chismecito, Sí. chismecito. Chismecito. Pero después hablamos de esa noticia largo y tendido y con cafecito o refresco de por medio. Bueno, para despedirnos o para despedir este programa sobre la depresión, un versículo que los haya ayudado a lidiar con la depresión. Uf, mucho. Uno solo. De entre todos, uno solo. Entre Génesis y Apocalipsis, uno. Uno. Bueno, uno que me ayudó bastante, diría uno que es el más cotidiano, uno de los más cotidianos, es el Proverbio 10:22, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Bendito sea. Principalmente porque hay personas que dicen que pasar por el momento de tristeza es bueno. Claro que es bueno porque nosotros mismos aprendemos quiénes somos, nos aprendemos a conocer. Pero no es que es una tristeza que no va a durar por 10 años, 20 años, sino que es una tristeza que nos ayuda a ver quiénes somos y nos ayuda a superarnos a nosotros mismos, en pos de nuestros pensamientos. Yo tengo dos versículos, tengo que reconocer. Uno solo, no, tengo dos, pero es que Okay. es rápido. En Proverbios 17:21 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Me llama la atención porque ese texto dice que la alegría es una buena medicina en otra versión. Y en el mismo pasaje que yo citaba de David, en el Salmo 13, ese es el otro, donde dice que más en tu misericordia yo confío, mi corazón se alegrará en tu salvación. Yo entendí que el alegrarme en el Dios de mi salvación era lo que constituía una buena medicina para mi tristeza. Amén. Ya es todo. ¿Qué querías? ¿qué ¿Que te diera eres? los demás versículos? ¿Quieres que te dé los más versículos? No, está bien. Para mí, el llamado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Sí, ese versículo, aunque sé que para muchos es igual, siento que Dios lo escribió para mí. Amén. Aleluya, se siente. Bueno, yo voy a decir algo. Yo no me acuerdo de qué versículo es, pero hay dos. Uno solo recuerdo el final que dice que el gozo viene en la mañana. No recuerdo muy bien. Sí sé que hay hasta una canción que es la que tengo en mente, que es la que dice, aunque triste la noche, yo este gozo viene en la mañana. Bueno, la cosa es que cuando me daban mis ataques depresivos de noche, en mi mente yo decía, bueno, yo voy a llorar todo lo que voy a llorar ahorita, pero mañana es un día nuevo y mañana yo no voy a tener tristeza. Tipo Alexander. Sí, de verdad, Eso de mismo. verdad. Porque me acordaba de esa canción que estaba basada en un verso, pero ahorita no lo tengo en memoria. Pero el versículo de verdad, es uno que está en Isaías, que lo voy a parafrasear, que dice que cuando el tiempo es correcto, el Señor hace que las cosas sucedan. Y eso me da tranquilidad, porque a veces nos deprimimos por cosas que están sucediendo ahorita. Pero tal vez no es el momento para el desenlace. El Señor algo te está enseñando. Y aprovechando esta serie de los frutos de los que estamos hablando los jóvenes, como dijimos con la ansiedad, que era una oportunidad para experimentar el gozo, la paz, creo que la depresión es una gran oportunidad para experimentar gozo. Gozo genuino, gozo que no importa las circunstancias,
yo voy a estar bien. Y creo que el mensaje con el que a mí me gustaría cerrar este programa, y es en base a mensajes que hemos recibido por las redes sociales de personas con depresión, es que si sientes que no puedes lidiar con tu tristeza y estás teniendo pensamientos de quitarte la vida, por favor busca ayuda. Nuestras redes sociales están disponibles, nosotros estamos disponibles en las redes muchas veces para atender, para conversar, para llamar, para que te puedas desahogar, no tienes por qué pasar por esto solo. Y creemos que el Señor te ha dado una vida espléndida con un propósito extraordinario que no tiene por qué acabar aquí, sea cual sea tu situación. Por favor, reconsidera esto. El Señor te ha regalado la vida y estoy segura que te va a dar oportunidades para que te sientas gozosa o gozoso. Tal vez ahorita no es el momento, tal vez este es el momento del lloro, pero va a llegar el momento de la alegría, porque para todo hay un tiempo debajo del cielo, dice la palabra. Lo que sembraron con lágrimas, recogerán con regocijo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces creo que hemos llegado al fin de este programa, pero por supuesto no cerramos sin antes hacer una oración, ¿verdad? ¿Qué les parece si la oración hoy la dirige Andrés? Ah, muy bien, perfecto. Llevo 3 fechas cerrando la oración, pero No importa. todo fin. No importa, hermano, a nosotros nos tiene que gustar orar. Es que sí, es bonito orar. Ajá. Pero entonces hay veces como que nos tiran Te da penita, te da el penita. lardo y como que nos da la... Te da Ya, yo, penita. ¿qué? ¿Cómo se ora? Ya va, ¿qué pasa aquí? Bueno, antes que todo, antes de orar, Ujú. principalmente dar un pequeñito mensaje, Adelante. porque la depresión no es un juego. La depresión no es algo que nos tenemos que tomar a la ligera. Así es. Y yo sé que hay veces que hay personas que como que la pasan y dicen, no, ya va, pero no voy a pensar en esto. Voy a hacer algo, me voy a distraer, voy a salir a jugar, voy a salir a la casa de un amigo. Y todo se pasa, todo fino. Pero cuando llegan, como que se sienten que vuelven a caer otra vez. Eso es porque o tratan como que de olvidarse o tratan de escapar. Como es un problema emocional, tenemos que tratar es de solucionarlo. Así es. ¿Cómo es más propenso a solucionarlo? Buscando de Dios, buscando de la palabra. Y hay jóvenes que están en el mundo que no saben de eso, no saben cómo leer la Biblia, no saben cómo orar. Y principalmente ahí es donde tenemos que entrar nosotros, los jóvenes que somos llamados por Dios, los jóvenes que somos parte de esta generación y que tenemos que hacer hincapié en cada uno de ellos. Sin ánimo de ser orgulloso ni nada por el estilo, yo reconozco que yo podría considerarme un ejemplo vivo de que aquel pasaje que está en el Salmo 147, si no recuerdo mal, que dice que Dios sana a los que tienen roto el corazón, es un hecho. Y Cuando- venda sus heridas, dice ese pasaje también. Ah, Que dice que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. y venda sus heridas, eso es correcto. Mira, yo recuerdo que cuando yo pasé por mi momento de depresión, yo sentía que tenía el corazón roto. Y no me preguntes cómo fue que yo llegué a la conclusión de que Dios era el que sanaba el corazón roto, porque recuerdo que yo hice la oración y le dije, Señor, por favor, sana mi corazón roto y véndalo. Y yo no conocía ese versículo, no lo conocía, simplemente le dije así. Y Él lo hizo. Y estoy seguro de que puede hacerlo con cualquiera que simplemente se atreva a decirle esas simples palabras. Bueno, ya como todos vimos el mensaje, vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar en esta hora aquí. Gracias, Señor, por esta sesión, por este mensaje, por este tema que se trató. Gracias, Padre, por cada una de las vidas de nosotros. Gracias, Señor, por las personas que van a ver este video. Que este video llegue a sus corazones, que llegue, Señor, y que aquellas personas que estén pasando por un momento depresivo puedan conocerte a ti, puedan saber que tú eres el que restaura sus corazones y el que restaura su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que este video, por más que sea una sesión, llegue para bien y que cada persona pueda entender que tú eres, Señor, el que puede ayudarnos en todo momento. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.
Y nosotros nos despedimos por ahora, sin antes recordarles nuestras redes sociales. Lista. Bueno, pueden seguirnos en Instagram y en TikTok como @life.gj. En Facebook también estamos. Y en Instagram, IEP Casa de Dios. En TikTok estamos como iCasa de Dios. Esas son las redes de la iglesia. Nos pueden seguir por ahí y estar pendiente de todo el contenido que publicamos semanalmente. Y denle like, me gusta, activen la campanita. Y esto es todo por ahora. Compartan el video. Compartan el video. Hay que hacerle una canción a eso. Eso es todo por ahora y nosotros nos vemos en el siguiente live podcast. ¡Hablamos vida! Me van a dejar Chao. solo.